Bien, este programa se complace en el día de hoy de contar con la presencia del ingeniero Osiris de León, quien es ingeniero geólogo y a quien hemos invitado para conocer su parecer sobre el tema del tapete en estos días en materia ambiental, Valle Nuevo y otros temas relacionados con el mismo sector. ¿Cómo está, Osiris? Bien, bien, gracias, Dania. Complacidísimo de estar compartiendo los puntos de vista de hoy contigo, con todo el país y sobre todo, como tú bien lo introduces, con un tema de actualidad, un tema que está sobre el tapete y que es el tema de Valle Nuevo, que es un tema que ha movido a toda la sociedad dominicana a prestar su atención, a colocar su vista hacia la porción central del país, porque es una zona fundamental en materia del presente y el futuro del agua. Se dice que es la madre de todas las aguas en República Dominicana. Comencemos por explicarle al país por qué se cree eso. Se le llama así porque los principales ríos de la República Dominicana, esos ríos que tú conoces y que tú los ves caudalosos cuando tú pasas por la carretera o que tú lo ves en la toma del acueducto o cuando tú abres múltiples llaves en Santo Domingo y tú ves mucha agua fluyendo, esa agua que abres tú en tu casa, esa llavecita que te aporta mucha agua, viene de Valle Nuevo. Porque el acueducto Valdesia-Santo Domingo tiene una toma en la presa de Valdesia, que son 2 tuberías de 3 metros cúbicos por segundo. Y a través de esas 2 tuberías te llega a ti, a mí, a la gente que nos ve aquí en el Gran Santo Domingo, 137 millones de galones de agua al día. Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando uno dice, tal río está seco. Hay algunos que sí están secos, pero hay otros ríos que por asuntos de urbanismo hemos hecho un trasvase. Y ese es el caso del Nizao. Nizao nace en Valle Nuevo. Nizao nace justo en la vertiente oriental de Valle Nuevo, en una zona donde hace poco más de un año tuvimos un tremendo incendio y que es una zona que tiene que ser recuperada. O sea, ya Valle Nuevo estaba maltratada, pero como Valle Nuevo ha tenido una agricultura intensiva y extensiva, esa agricultura ha ido desmontando gradualmente el bosque primario, ese bosque de pináceas, ese Pinus caribea que había crecido allí de manera espontánea, de manera natural, con un bosque muy extenso que era capaz de atrapar la nubosidad que venía en la tarde y en la madrugada. Y tú sabes que esa nube que tú ves en la tarde, Dania, viene cargada de vapor de agua. Y ese vapor de agua, cuando tú lo atrapas, es como si tú tuvieras una esponja que tú la exprimes y corre el agua. Por tanto, el bosque hace ese papel. Y entonces, cuando viene toda esa nube, entonces atrapa todo el vapor de agua, lo condensa, y por eso tú siempre ves allá en esa zona el árbol húmedo, como si hubiese llovido, aunque no haya llovido en ese momento. El agua escurre por las ramas y por el tronco, va por las raíces al subsuelo y comienza a salir a través de los manantiales que forman las cabeceras de los ríos de esa zona. Por eso, los ríos principales del país que corren hacia el sur y los que corren hacia el norte, todos vienen de esa franja. De ahí la importancia capital en el presente y en el futuro de cuidar esa zona, porque si tú vas desmontando las zonas montañosas capaces de atrapar el vapor de agua, te vas a ir quedando sin agua y quizás no lo vas a ver de la noche a la mañana. Pero cuando tú hagas una comparación entre 30 o 40 años atrás y el presente, vas a notar la diferencia. De ahí que en una sociedad creciente, donde la población cada día es mayor, el turismo cada día es mayor y tú tienes que sumar al turista, a la población nacional, porque el turista también consume agua, igual que tú y que yo. Entonces, cuando tú tienes que hablar de garantizarle agua a 10 millones de dominicanos, a casi 3 millones de haitianos y a 6 millones de turistas, tú estás hablando de garantizarle agua a 20 millones de personas y en consecuencia tú tienes que tener fuentes identificadas que no estén expuestas ni a la degradación ni a la contaminación. Y ese es el tema de Valle Nuevo. Por eso, el gobierno tomó la decisión, después de todo lo que habíamos dicho públicamente sobre el maltrato a Valle Nuevo, que es un área protegida, de desmovilizar toda actividad agrícola concentrada en esa zona que tiene 910 kilómetros cuadrados dentro del marco de la Ley de Áreas Protegidas 20204. Y esos 910 kilómetros cuadrados deben ser un santuario hidrológico y ecológico de la República Dominicana para tú destinarlo exclusivamente a nada más
que el desarrollo forestal, porque en la medida en que tú tengas en esos 910 kilómetros cuadrados, que son 910 millones de metros cuadrados, solamente un denso bosque de pináceas, los caudales del río Yuna, del río Blanco, del río Tireo, del río Nizao, del río Las Cuevas, del río Grande, del río Ocoa, van a estar siempre con caudales importantes y tú y tus hijos van a tener plenas garantías de tener agua potable 24 horas al día. En relación a Valle Nuevo había la discusión de sacar a todas las personas que estaban haciendo actividad agrícola productiva, empresas, personas y también villas que se atribuía como que pertenecían a Valle Nuevo. Me gustaría que usted analizara estas dos situaciones que se relacionan con Valle Nuevo. El tema es importante porque hay mucha confusión y entiendo la confusión porque es que Valle Nuevo es un lugar muy distante y poca gente viaja a Valle Nuevo porque además de que está muy lejos, la carretera es un poquito incómoda. Yéndote por San José de Ocoa es difícil, es estrecha, sí, muy empinada, necesitas vehículos de doble tracción, hay muchos sitios de derrumbes, hay sitios de precipicios, hay sitios donde cruza el agua, entonces se encharca mucho, los vehículos entonces tienen dificultad para avanzar. Pero igual pasa por la carretera que sube desde Constanza hacia Valle Nuevo, por la parte sur de Constanza, que es donde está la colonia japonesa, que esa es la vía, que es la antigua carretera que construyó Trujillo, sí, en la década de los 50. Así es. Y que inclusive el pasado sábado en un programa especial que hacíamos allá desde Valle Nuevo, desde el centro de visitantes, con la participación del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, le hablábamos de la necesidad de que el gobierno invierta algunos recursos en rehabilitar esa carretera. Porque si tú tienes una buena carretera desde San José de Ocoa, llegando a Sabana Larga, de Sabana Larga subiendo a las pirámides, de las pirámides a Valle Nuevo, de Valle Nuevo a Constanza, tú multiplicarías la cantidad de visitantes que van a hacer ecoturismo allá y eso representa un mayor ingreso para el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que administrar ese parque y que necesita recursos, tanto para los guardaparques como para los que se encargan de darle mantenimiento. Ahora bien, tú tienes una serie de villas, viejas y modernas. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de las villas viejas ya están en deterioro porque prácticamente se dejaron de usar. Tú sabes que en el año 1993, octubre específicamente, el presidente de la República, Joaquín Balaguer, instruyó al director general forestal de entonces, Francisco Amaro Guzmán, de que desmontara todas esas villas que estaban ahí. Y él fue con un tractor y procedió, porque es un área protegida. Y entonces, si tú y yo construimos una casa en un área protegida, claro, nos exponemos a que el gobierno vaya y la desmonte con un tractor por entender que hemos violado una disposición administrativa. Es lo mismo que si tú y yo hacemos una rancheta en medio de la 27 de febrero, le damos autoridad al Ministerio de Obras Públicas para que vaya con un tractor y tumbe eso. O en el malecón de la República. O en el malecón, porque eso no procede ahí, así mismo. O en el mirador. Así es. Si tú y yo hacemos una rancheta en el mirador, evidentemente que la alcaldía va a ir a desmontarla. Entonces, el que construye villas dentro de un parque nacional se expone a que el Ministerio de Medio Ambiente en cualquier momento vaya y le desmonte la villa. Y lo está haciendo de manera correcta. No es una violación al derecho, no. Mira, es que la ley es la aplicación de la ley. La ley 20204, que es la ley de áreas protegidas, dice claramente que dentro de un parque nacional se permiten actividades educativas, recreativas, ecológicas o investigación científica. Y una estructura que sea levantada por el Ministerio de Medio Ambiente para colectar datos científicos en materia de medio ambiente, no para otra cosa. Ahora bien, hay dos tipos de villas. Esas villas viejas que ya tú puedes desmontarlas con un tractor porque lo que hacen es estorbar el ambiente. Pero están ocupadas en este momento. No, están abandonadas. Y otras que son modernas, que están en una villa, digamos en un centro de villas que se llama Rancho Guaraguao. Pero Rancho Guaraguao no está dentro del Parque Nacional. Porque mucha gente cree eso. Mucha gente tiene esa confusión. El límite del parque Juan Bautista Pérez Rancier, porque uno siempre llama Valle Nuevo porque la gente, si tú le dices Juan Bautista Pérez Rancier, la gente se confunde. Ahora, que tú le dices el Parque Nacional Valle Nuevo, todo el mundo sabe cuál es. Está justo en el área sur de la colonia japonesa, al sur del pueblo de Constanza, mientras que el Rancho Guaraguao está al este de Constanza. Son dos zonas distintas, es decir, una zona no tiene nada que ver con la otra. Eso es como uno confundir a Naco con Piantini, o a Gascue con Naco, o a Cristo Rey con Villas Agrícolas, o a Villajuana con Villa Consuelo. Entonces,
Son lugares que están claramente delimitados. Usted va a la ley 20204, busca ahí Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière, Valle Nuevo, están las coordenadas, usted las plotea en un mapa 1.50.000 o las plotea en Google Maps y usted va a ver que las villas de Rancho Guaraguao están fuera del Parque Nacional. Es como una confusión que he visto de una persona que trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente y que te dice que la presa de Pinalito está dentro del Parque Nacional Valle Nuevo. Es una demostración de una de dos cosas, o que no se sabe cuál es el límite del Parque Nacional Valle Nuevo o no se sabe exactamente dónde está la presa de Pinalito, pero la presa de Pinalito está totalmente distanciada de lo que es el Parque Nacional Valle Nuevo. Es como tú confundir o yo confundir la Nicolás de Obando con la 27 de febrero o confundir la Máximo Gómez con la Winston Churchill o con la Luperón. Es decir, son confusiones normales que se dan cuando alguien no tiene acceso frecuente al lugar y de repente piensa que un lugar puede estar muy cerca del otro, solapado con el otro o dentro del otro. Pero realmente las villas a las que se refieren de la zona de Rancho Guaraguao, eso está fuera del Parque Nacional Valle Nuevo, pero sí hay villas viejas que están dentro. Hay un proyecto ecológico que es Villa Pajón, ese sí está dentro de Valle Nuevo, se le ha dado instrucciones. Ese se va también ahora. Sí, todo eso va a quedar fuera de servicio. Es una pena porque es muy bonito. Sí, aunque en algún momento quizás pudieran ponerse de acuerdo los propietarios, el Ministerio de Medio Ambiente, para que se permita pernoctar ahí a la gente que va a hacer ecoturismo, siempre y cuando se dé garantías al Ministerio de que habría cero residuos, líquido y sólido, o sea, que haya una correcta gestión de los, porque hay desechos humanos, donde quiera que hay concentración humana, hay desechos, tanto los desechos del cuerpo como los desechos del proceso diario de la actividad. Y en muchos casos se le prende fuego y podría provocar incendios forestales. En el pasado hemos tenido incendios en Valle Nuevo porque gente de la zona ha encendido una fogata para calentarse o para un té, para un chocolate, para un café o para la cena. Se ha olvidado de que ahí quedaron brasas, como le llama el campesino, vino la brisa en la noche. O candela, como le dicen. La candela. Y entonces la grama seca o ese pajón seco que abunda mucho en la zona, se prende y ya tú sabes, cuando llega a los pinos que se encienden con una facilidad extraordinaria, el incendio se extiende y se torna difícil. Pero creo que las cosas van muy bien en términos de Valle Nuevo y ya la gente ha ido entendiendo bien el tema y hay que saludar que el gobierno ha tomado la decisión no solamente de desalojar toda la agricultura de Valle Nuevo, sino de todos los parques nacionales, porque esto va a continuar en los demás parques nacionales. Qué bien. Vamos a una pausa y volvemos con el ingeniero Osiris de León. Estamos conversando en el día de hoy con el ingeniero Osiris de León, tratando temas relacionados con Valle Nuevo y otros temas ambientales en el país. Yo quisiera ahora que analizáramos la realidad del impacto ambiental que ha tenido esta explotación agrícola de Valle Nuevo. ¿Cómo recuperar este daño ecológico que ha recibido ese parque nacional y quién va a pagar los platos rotos? Importante tema, Dania, porque evidentemente siempre que tú tienes una actividad agrícola intensiva y extensiva que se va ampliando, porque tú sabes bien que el campesino dominicano tiene la cultura de que él comienza con un predio chiquito, él comienza con una tarea, pero luego con los beneficios que obtiene de esa tarea trata de comprar otra tarea y ya tiene 2, y después ya tiene 5, y después tiene 10, y después tiene 15 y 20, y va creciendo, y eso es lo que hace que la actividad sea extensiva, se va extendiendo en toda la zona, pero para extenderse va desmontando el bosque primario. Entonces, tú encuentras en muchas zonas, que fue lo que a mí me llamó la atención en septiembre pasado, cuando subí a Valle Nuevo, me encuentro que zonas que anteriormente era todo bosque, de repente el bosque no existía. Dejaron calva a todo, esa zona. Pelaron toda la loma y de repente tú lo que veías era brócoli o coliflor o cebolla o papas o zanahorias o flores o fresas. Dice, pero esto no puede ser.
No puede ser. Entonces ahí fue donde dimos la voz de alarma y por suerte las autoridades prestaron atención, se dieron cuenta que era un reclamo válido que está dentro del marco de la ley y procedieron. Ahora bien, si tú consideras que Valle Nuevo tiene 910 kilómetros cuadrados y para tú hablar de un bosque denso, un bosque tupido, como le llama el campesino, tú hablas de un pino por cada metro cuadrado, tú necesitas dentro de todo el Parque Nacional unos 910 millones de pinos. Pero ponle tú que no vayas a ser tan denso, que sea la mitad, un pino por cada 2 metros cuadrados. Necesitaría entonces hablar de unos 450 millones de pinos. Entonces, de ahí quizás tú pudieras tener hoy día 80, 90, tienes que... Todo el resto tienes que sembrarlo. Evidentemente que los agricultores no lo van a hacer con recursos de ellos porque ellos argumentan frente al presidente de la República. Pero la ley yo tengo entendido que obliga al que depredó a sí, pagar los bueno, daños. hay un principio ambiental universal que dice que el que contamina paga. El que daña al medio ambiente lo paga. O sea, es de ley. Evidentemente, si tú los llevas a los tribunales, ellos te van a argumentar que son de escasos recursos, que no son padres de familia. Sí, que son padres de familia, que es una injusticia, que el gobierno sí tiene muchos recursos. De hecho, fíjate que te tratan de desvirtuar el tema. Por un lado, algunos de esos agricultores los he visto en la televisión y los he escuchado en la radio decir, no, nada más nos están sacando a nosotros los chiquitos y van a dejar los grandes. Eso es falso, eso es un discurso para justificar que a ellos lo dejen, porque la medida es horizontal, es para todo el mundo. No es de que van a sacar los pobres y van a dejar los ricos. De hecho, en cada programa han participado representantes de las familias más ricas que están ahí desde hace décadas y ellos son los primeros que están conscientes que ellos están en la lista porque fueron notificados por el Ministerio de Medio Ambiente que tienen que salir del sitio. Es decir, no se ha hecho excepción con nadie. Ahora, como el que daña el medio ambiente lo paga, lo correcto sería que fuesen los propios agricultores los que o los dueños de empresas que estaban o los dueños de ahí. las empresas, porque hay las dos cosas. Lo que pasa es que ahí, Dania, hay agricultores grandes, ajá, agricultores medios y agricultores chicos. A veces, esos que tú ves en las protestas, esos son los chicos. Pero muchos de esos agricultores chicos también trabajan para los grandes. Sí. Yo te puedo decir que yo estuve allá el pasado sábado y estuve acompañando a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y te puedo decir que ahí hay kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de tuberías de PVC, wow, llevando agua de un sitio a otro, quitándole el agua a fuentes primarias para llevarla para los predios agrícolas, sabiendo tú bien y sabiendo el pueblo dominicano que la agricultura consume el 70% del agua total disponible en cualquier ambiente, en cualquier escenario, en cualquier zona. El 70%, es decir, de cada 100 galones que hay disponible en un entorno determinado, la agricultura consume 70 y le deja 30 a los acueductos, lo cual es injusto hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida en que tú estás secuestrando parte importante de esa agua, se la estás quitando los acueductos de Constanza, de Tireo, de San José de Ocoa, de La Horma, de La Nuez, de La Javí, de Las Espinas, de La Siberia, del Convento, etcétera. Entonces, se necesita un ordenamiento territorial que ya el Ministerio de Medio Ambiente está comenzando, ahí está trabajando el licenciado Almonte en ese inventario de los recursos naturales de la zona para ordenar y entonces establecer ese ordenamiento, es decir, a partir de qué cota se puede hacer tal tipo de actividad y a partir de qué cota no hacerlo, de forma tal de que cada agricultor o cada empresario que esté en los alrededores, no dentro del parque, sepa qué puede hacer y qué no puede hacer dentro del marco de la ley. Pero evidentemente que hay mucho daño ambiental, eso le va a costar mucho dinero al gobierno, pero yo soy partidario de que el gobierno comience cuanto antes el programa de recuperación ambiental de la zona de Valle Nuevo, comenzando con un programa de reforestación. El Ministerio está pensando comenzarlo en junio. Yo sería partidario de que lo comenzáramos ahora, en este mismo mes de enero, como una señal clara para el pueblo dominicano de que el tema es en serio y de que simplemente no vamos a sacar a los agricultores y vamos a dejar a Valle Nuevo a la deriva. Hay personas del área forestal que son partidarios de que la recuperación forestal sea natural, sea espontánea,
pero eso es cuando el daño es mínimo. Ahora, cuando tú tienes zonas que están muy dañadas y te han desmontado kilómetros y kilómetros cuadrados de extensión superficial, es obligatorio que tú vengas con un programa de reforestación, que la mano del hombre venga a auxiliar el programa de recuperación del bosque, como tú lo ves en Villa Altagracia, en la Loma Novillero. Es o como tú, un canto a la vida, novillero, sí? una cosa hermosísima. Pero eso no fue espontáneo, eso fue natural, eso fue la mano humana, claro, sembrando ahí cada día, como tú lo ves también en la zona de la cumbre. Cuando tú vas para el Cibao, sí, en la cumbre, y tú miras a mano izquierda, tú ves ese bosque que se ha tupido en los últimos años, pero eran programas de reforestación donde estaban las escuelas, las iglesias, las empresas, todo el mundo iba cada fin de semana a sembrar, y cada empresa sembraba 5.000, 8.000, 10.000 árboles, y al final tuvimos millones y millones. Esto hay que hacerlo ahora con Valle Nuevo, llevar las escuelas. ¿Por qué no se vuelve a Quisqueya Verde? Es que hay que volver a eso. Hay que volver, hay que volver a eso. Que todo el mundo se sienta... ¿Por qué lo abandonaron, Osiris? Porque aquí no le damos continuidad a las políticas de Estado. Siempre creemos que las políticas de Estado son personales, no institucionales, no nacionales. Entonces, bueno, esto lo hizo Dania. Entonces, para yo demostrar que yo lo hago distinto a Dania, yo anulo el programa de Dania y comienzo el mío. Pero cuando yo salgo y me sustituye Pedro, Pedro anula el programa mío y comienza el de él. Y al final ni el tuyo, ni el mío, ni el de él perdura, no perdura ninguno, porque todos quedan mutilados en el camino. Ahora, el día que tengamos políticas de Estado que sean continuas y que yo esté obligado a seguir lo que tú comenzaste y Pedro esté obligado a seguir lo que yo comencé y así sucesivamente, vamos a tener una línea direccional en el desarrollo nacional y eso nos va a permitir entonces que los programas comiencen y terminen donde deben terminar y no queden mutilados a mitad de camino. Así es. Le voy a decir otra preocupación que tengo. La falta de política de construcción de represas en República Dominicana que nos expone a tener carestía de agua en los próximos años. ¿Por qué hemos abandonado la construcción de presas? Porque tampoco hay continuidad en las políticas de Estado. El único presidente que estaba claro en la importancia de construir presas para retener agua en los periodos de mucha lluvia, para que esa agua no se perdiera en el mar y entonces agua retenida en esas presas, derivarla por tuberías para acueductos y a través de canales de riego para la producción agrícola, era Joaquín Balaguer. Fíjate que después que Balaguer salió del poder, atención, sí, solamente hemos construido 2 presas y las 2 son presas pequeñas que tienen fines hidroeléctricos, que fueron Pinalito, que comenzó en el gobierno de Hipólito y terminó en el gobierno de León, precisamente en la zona de Constanza y Tireo, sobre el río Tireo, que sus aguas, después de ser turbinadas, descargan hacia el río Blanco, entran a la presa del río Blanco, son turbinadas otra vez y desde ahí entran al río Yuna. Y la presa de Palomino, que está en el río Yaque del Sur, aguas arriba de la presa de Sabanayegua, y que cuando tú turbinas ahí para producir energía eléctrica, entra al embalse de Sabanayegua. Quiere decir que después que Balaguer terminó la presa de Monción, que fue la última presa que Balaguer hizo, una presa grande, solamente hemos tenido a Pinalito y a Palomino, y ninguna de las 2 te aportan agua para acueductos, ninguna de las 2 te aportan agua para sistemas de riego, son simplemente 2 presitas de altura para generar energía en una casa de máquina o a pie de presa o en una casa de máquina que está allá distante, en una zona intermedia, pero no tienen el enfoque que tenía, por ejemplo, Tavera, Valdesia, Bao, Atillo, Rincón, Sabaneta, Sabanayegua, etc. Entonces, nosotros tenemos que volver a ese esquema, y qué bueno que tú lo tocas aquí, porque el país necesita construir al menos 30 presas más para poder retener las aguas cuando tengamos los largos periodos de lluvia, como tuvimos en noviembre pasado, recuerda que eso nos inundó la costa norte. Y una pena que toda esa agua se perdiera, se escurriera de las manos. El agua que corrió por el río Bajo Bonico se perdió, el agua que corrió por el río San Marcos se perdió, por el río Yásica se perdió. Toda esa agua que corrió desde Montecristi hasta Nagua y Las Terrenas, en esa franja, y desde la costa norte hasta el Valle del Cibao, se perdió porque no teníamos presas en la cordillera septentrional capaces de almacenar esa agua. Esa era la visión que tenía Joaquín Balaguer, y yo creo que era una visión correcta. Es decir, al margen de cualquier simpatía política, cuando uno ve la realidad con objetividad, tiene que llegar a la conclusión de que tú necesitas la construcción de mayor cantidad de presas para tú garantizarle a cada acueducto del país y a cada canal de riego del país
agua suficiente para el consumo humano y para la producción de alimentos. Bien, ojalá que estas palabras caigan en un terreno abonado y que se oiga la voz de Osiris de León, a quien agradecemos su presencia aquí en Puntos de Vista en este día. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tiene la grata compañía del economista Ivanhoe N.G. Cortiña, un economista de todo conocido, amigo de esta sección y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, Héctor, ¿Cómo y amigo está? suyo también. Bueno, si es de la sesión, Por supuesto, es porque por supuesto. es mío. Esta semana que concluye, yo he estado viendo cosas que me parecen, yo las defino como escarceo, no necesariamente tienen que ser, en el mundo, en el sector o segmento cambiario. Hay como cierta aprensión, cierto nerviosismo en los agentes económicos, como si hubiera algún presentimiento, no fatal como dice la canción, pero sí preocupante. Parece que se ha deslizado un pequeño punto la tasa de cambio, no sé, me gustaría, como yo sé que tú haces tus ensayos en términos económicos, de estudio y haces tus proyecciones, a ver qué tú has podido encontrar en esta, tanto en la percepción como en la propia realidad del mercado cambiario. ¿Cómo no, Héctor? Mira, yo pienso que el análisis del mercado cambiario de la República Dominicana debe ponderarse a partir de dos perspectivas. Una tiene que ver con el entorno internacional, que desde que ganó el señor Donald Trump, presidente número 45 de los Estados Unidos, se ha producido en todo el mundo, especialmente en el económico y hasta en el político, el efecto Trump. Usted recordará que la Reserva Federal de los Estados Unidos a finales del año 2016 ajustó hacia el alza el tipo o la tasa de interés de la Reserva Federal. Con ello provocó una apreciación del dólar norteamericano respecto al conjunto de divisas que soportan de alguna manera el comercio internacional. Pero desde que el presidente de los Estados Unidos, el nuevo presidente, asumió el cargo, ahora en enero del 2017, entonces el tipo de cambio del dólar respecto a otras monedas como el euro, el yen, el yuan, la libra esterlina, ha venido entonces descendiendo la cotización del dólar en los mercados internacionales. Entonces se ha producido un movimiento zigzagueante de alzas del dólar en el mercado internacional y luego de baja. Ha subido y ha bajado. En los últimos días del febrero del 2017, estamos hablando 8, 9 y 10 de febrero del 2017, la tasa de cambio del dólar respecto al euro se ha depreciado. Eso quiere decir entonces que la posición del Ejecutivo norteamericano, en el ámbito oficial, un poco está ganando más fuerza respecto a la Reserva Federal. Entonces los agentes económicos locales habían estado percibiendo desde finales del año 2016 que el mercado de divisas en el mundo podía estar en un proceso de alza de la cotización del dólar.
Y por eso probablemente algunos agentes económicos, especialmente por el lado de los ofertantes y generadores de divisas, entendían que, o pudieron estar entendiendo que era mejor darse un compás de espera en el tema de hacer fluir las divisas en el mercado local. A eso se le adiciona que el mes de enero... apuesta. Esa es una apuesta cuasi especulativa. Sí. Digo, en el sentido financiero, sí. claro, que no es pecaminoso totalmente. No, porque la es gente aprovechar el entiende... momento del mercado en que usted entienda que pueda sacar el mejor de los beneficios. Naturalmente, cuando eso está dentro de los parámetros de la racionalidad económica. Y si a eso usted le incorpora que el mes de enero de todos los años en la economía dominicana, las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera directa, es menor respecto al resto de los meses del año. Eso entonces quiere decir que ante una caída de la demanda estacional, por demás, y una oferta, y una caída en la oferta, una demanda de dólares que normalmente es lineal durante el año, durante todo el año, y especialmente para enero, que empiezan a atesorar divisas por el tema de reponer los inventarios que se agotaron en finales de cada año, entonces se produce una sobredemanda del dólar. Eso quiere decir entonces que factores externos, especialmente con factores internos, se han asociado para producir esta depreciación o esa alza relativa del tipo de cambio, que apenas es de 0.8% en los primeros 40 días del año 2017, es decir, desde el 2 de enero hasta el 10 de febrero del 2017, estamos hablando de unos 40 días, el tipo de cambio solo se ha depreciado en 0.8%. Y este 0.8%... Pero eso no es para alarmarse. Por supuesto que no, y más, porque se sitúa dentro de lo que ha sido el comportamiento histórico del tipo de cambio en las primeras semanas de cada año. De manera que no hay razones para alarmarse. Y todavía no hay, diría yo, no hay razones materiales para alarmarse, porque el desempeño económico del 2016 indica que todas las variables de la economía dominicana se comportaron en forma positiva o mejoraron. Y solo una, la balanza comercial, que siempre ha sido deficitaria en términos estructurales, sigue siendo un factor incidental negativo en el tema de cambiario. Pero si usted lo ve por el lado, digamos, de las reservas internacionales, estamos hablando que se superaron los 6.000 millones de dólares, la más alta en los últimos años, yo diría que históricamente la más alta. Pero lo propio aconteció con las remesas, que estarían cerrando en alrededor de 5.100 millones de dólares. Pero la base monetaria restringida, que es el circulante más el dinero vinculado en los bancos con el encaje legal, estamos hablando de que creció solamente en 6.6%. Si usted lo compara con el crecimiento de la economía, que fue de 6.6%, y el de la base monetaria restringida, corrijo, 6.9%, estamos hablando de que fue un crecimiento que consono, que se correspondió, el de la base monetaria restringida, con el crecimiento de la economía dominicana. Y por otro lado, usted encuentra que la tasa de inflación del año 2016 fue de 1.7%, por debajo del 2.34% del 2015. Es decir, que no ha habido durante el año 2016 razones causales que presionen el tipo de cambio hacia el alza. Es por eso que la depreciación durante todo el 2016, de enero a diciembre del 2016, se situó en alrededor de 2.4%, 2.45% aproximadamente. Eso quiere decir entonces que estamos hablando de una depreciación por debajo de la que se había programado en las estimaciones monetarias y del presupuesto de la nación, que había estimado alrededor de un 4% de depreciación para todo el año 2016. De manera que estamos hablando de éxito del desempeño económico, tanto del ámbito monetario como del ámbito fiscal. Se repite la situación, con un déficit menor que en años anteriores, pero sigue habiendo un déficit como proporción del PIB, del desempeño de la ejecución presupuestaria, que ronda el 2.2, 2.3%, muy similar al del 2015, el del 2016 con respecto al 2015.
De manera que los únicos dos elementos negativos incidental sobre la tasa de cambio es la balanza comercial, que siempre ha sido estructural, y el déficit fiscal, que también siempre ha sido estructural y que no se aleja mucho de lo que ha sido su comportamiento histórico. Luego, el resto de las variables, la base monetaria restringida, la tasa de inflación, el crecimiento de la inflación, el crecimiento de la economía dominicana, incluso un dato que es importante incorporarle en este análisis, en esta ponderación, examen del mercado cambiario dominicano. Si usted analiza las captaciones en pesos y en dólares de cómo se comportó durante el 2016, usted encuentra que las captaciones en pesos pasaron de 72% a 74%. Es decir, que hubo un proceso de desdolarización de las captaciones por parte del público. Eso es una señal de confianza en la moneda nacional, es una señal concreta de que el público no tiene apetito acerca de incrementar la demanda de dólares más allá de lo normal. Y por el contrario, las captaciones en dólares se redujeron en la misma proporción. Era de alrededor del 27% del total de las captaciones y hoy se sitúa en alrededor del 25% del total de las captaciones. Entonces, ese es otro dato. 3/4 partes de las captaciones. Y eso viene también a fortalecer la opinión que estoy externando en cuanto a que durante el año 2016 se produjo un proceso de desdolarización por el lado del componente del ahorro del público en el sistema financiero de la República Dominicana. Entonces estamos hablando de estabilidad cambiaria, estabilidad en la tasa de interés, estabilidad en la inflación, de un desempeño adecuado en las variables macroeconómicas. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar y a afirmar que no hay razones materiales para tener preocupación respecto al tipo de cambio. Yo creo que las señales que ya han dado las autoridades monetarias, conjuntamente con los agentes económicos vinculados a todo el sistema productivo nacional, es una señal de que hay preocupación, que hay atención acerca de la importancia de mantener la estabilidad cambiaria en el país. Porque apostar, lo que probablemente en algunos sectores estarían apostando a un proceso de depreciación de la moneda dominicana respecto al dólar, se estaría atentando no solamente contra la economía dominicana, sino también contra los consumidores dominicanos. Porque cuando la depreciación es muy acentuada en un país, eso impacta en la inflación. ¿Y quién es el más perjudicado en un proceso inflacionario en un país? La población común, el consumidor, los que tienen niveles de ingreso más deprimidos. Y eso, naturalmente, cualquier autoridad tiene que darle el debido seguimiento, como es el caso de la autoridad monetaria que lo ha estado haciendo. Sí. Ivanhoe, vamos a hacer una breve pausa comercial para que continuemos con esta conversación. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Ivanhoe N.G. Cortiñas. Las estadísticas, según explicó el Banco Central cuando dio a conocer el informe preliminar del comportamiento de la economía del año pasado, hablan de que el país captó, la cifra puede ser más o menos, creo que 24.300 millones de dólares por las distintas fuentes de ingresos de dólares. Esto. ¿Cómo no? Se ha armado de vez en cuando una especie de polémica de si la economía genera suficientes dólares o los dólares que necesita más o menos para mantener una tasa de cambio no anclada, porque yo creo que el objetivo no es mantener una tasa de cambio fija per se, sino que las fluctuaciones sean de acuerdo incluso al propio mercado y de forma tal porque, qué sé yo,
en vez en cuando una tasa de cambio demasiado costosa también tiene su efecto en lo costo general de la economía. O sea, todo tiene su pro y su contra, pero mi inquietud es, ¿tú entiendes que es, diría yo, que ese nivel de captación de divisas es cónsono incluso con el volumen y el tamaño de la economía dominicana? ¿Cómo no? Mira, el reglamento cambiario que tiene el país establece que el libre juego de la oferta y la demanda, la flotación de la moneda norteamericana y otras divisas es del mercado. Y también establece el propio reglamento que el Banco Central tiene la autorización, la autoridad para intervenir en operaciones del mercado abierto cuando entienda que sea necesario en el mercado. Eso quiere decir que cuando hayan elementos contaminantes no propios del mercado, pues la autoridad monetaria debe actuar. La oferta monetaria... ¿Y tienes reserva para hacerlo? Por supuesto, más de 6.000 millones de dólares. Y la oferta de dólares, o la generación de dólares que tuvo la economía dominicana, como usted bien lo señala, superó los 24.000 millones de dólares en el año 2016. ¿Cuál ha sido el requerimiento de dólares de la economía dominicana en términos importantes? Por el lado de las importaciones, para el año 2016 estaría situándose en alrededor de 18.000 millones de dólares. Por el lado del pago del servicio de la deuda externa, tanto en la amortización del capital como el pago de los intereses, ronda alrededor de 1.900 millones de dólares. Y por otro concepto pudieran estar sumando alrededor de 22.000 millones de dólares. La economía dominicana, es decir, que la economía durante el 2016 generó los dólares suficientes para atender los requerimientos importantes que tiene la economía dominicana. Esa es otra razón que nos lleva a pensar, a analistas como en el caso mío, a pensar que no hay razones para que haya nerviosismo en el tipo de cambio del dólar norteamericano con respecto a el peso. Y otro dato importante que hay que incorporarle, para el año 2015, las reservas internacionales netas tenían capacidad para respaldar 3.6 meses de importación en la República Dominicana. Pues para el año 2016, según mis cálculos, pasó de 3.6 meses a 4.2 meses. Es decir, que hoy día las reservas internacionales son capaces de apoyar, de soportar, de sostener una mayor cantidad de meses por concepto de importación de mercaderías en la República Dominicana. Ese es un dato importante que los agentes económicos ponderan y creo que lo saben. Probablemente quienes no lo saben es el público común, el público en general, que como no están en la operatividad de la economía y en los análisis propiamente dichos de estos temas, pues pudieran ser influenciados por noticias, por informaciones, a veces no siempre muy precisas respecto a este tipo de temas. Yo creo que el público en general, así como los agentes económicos que uno sabe que apuestan a la estabilidad cambiaria, pero en este caso un llamado al público en general, debe estar tranquilo respecto a lo que será el comportamiento de la tasa de cambio durante el año 2017. Las autoridades monetarias pienso que están totalmente conscientes de la importancia de ello, pero también el sector privado, especialmente en los agentes económicos. Y en estos programas de opinión especializada, como es el suyo, Héctor, yo creo que aporta en la dirección de llevarle orientación al público de que no hay razones para que haya una carrera para demandar dólares, que pueden seguir confiando en la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios y que la tasa de cambio seguirá moviéndose en los rangos que se tiene previsto para el año 2017 conforme al presupuesto de la Nación. Porque incluso la tasa de cambio, yo hasta me diría yo una conclusión un poco lega, digo, bueno, pero en un mercado financiero con una tasa de interés relativamente baja, mantener una tasa de cambio estable, algo hasta, diría yo, hasta casi una especie de triunfo. Porque si tú tienes una barata, se supone que la moneda débil busca la fuerte, entonces tú podrías muy fácil que
que dolarizar. El precio del dinero bancario en el año 2016 bajó de un 16% en promedio ponderado a un 15% de la tasa de interés activa, que es el dinero bancario. El dinero del público, el precio no fue alto porque apenas la tasa de inflación fue de 1.70%. Y el precio de la divisa respecto al peso dominicano tampoco fue alto, fue importante, no fue importante, más bien fue una depreciación totalmente normal de aproximadamente 2.4%. Menor que la prevista. Por incluso. supuesto, entonces estamos hablando de estabilidad de los precios de la economía. Esos son los precios de la economía. Y la economía durante el 2016 manifestó salud en los precios. ¿Por qué pensar que en el 2017 será distinto? No lo será, porque a no ser que acontezcan episodios en el ámbito internacional que trastorne toda la economía mundial, pues obviamente la economía dominicana pudiera ser afectada, pero ya esas son variables que no controlan las autoridades dominicanas, no controlan los agentes económicos. Más bien la economía dominicana de alguna manera tiene la salud como para soportar cualquier embestida que provenga del exterior, es decir, del entorno internacional. Por eso las autoridades monetarias dominicanas ajustaron la tasa de política monetaria, llevándola de 5 a 5.5%, una forma preventiva, proactiva, precautoria, para lo que podía o puede venir del entorno internacional, en un entorno que ciertamente hay algunas incertidumbres, por todo este tema del efecto Trump en la economía mundial, tanto por el lado del comercio mundial como por el lado también de los temas migratorios. Ivanhoe, gracias, y yo creo que habrá tiempo en los próximos meses de que volvamos a sentarnos por acá, porque la economía es dinámica y más con este entorno internacional que está un poco todavía confuso. Y yo siempre muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con tu público acerca de los temas económicos de la República Dominicana. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.